Al cuarto encuentro de la Escuela de Emprendedoras de la Presidencia del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Esta escuela está enmarcada en el programa de reconocimiento Evita, una política llevada adelante por la Coordinación Territorial de Políticas de Género de la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidades del Senado de la Provincia de Buenos Aires, cuyo objetivo busca valorar y promover las iniciativas de trabajo y producción llevadas adelante por mujeres, travestis, trans y colectivos LGBT más bonaerenses. Le contamos que esta propuesta articula con distintos organismos de la provincia de Buenos Aires y en esta ocasión nos encontramos con los compañeros que estarán a cargo de la charla del Ministerio de Producción. Bueno, antes de comenzar, les pedimos a todos, a todas y a todes, que ya vi que algunos lo están poniendo, que puedan poner el nombre y apellido en el chat para que nosotras después podamos poner el presente. Y ahí vamos a dejar en el chat, Ayelen va a dejar el link del grupo de WhatsApp que tenemos y el mail también para consultas a las que ya nos estuvieron escribiendo por ahí. Y ahora sí, comenzamos escuchando a la coordinadora territorial de políticas de género de la Presidencia del Senado, Marianela García. Bueno, buenas tardes a todas, a todes, a todos quienes están conectados, conectadas del otro lado. Sabemos que todavía están llegando, que tal vez se demoraron con alguna cuestión del cotidiano, pero bueno, como fiel a nuestro compromiso, empezamos, empezamos con este cuarto encuentro. Siempre para nosotras es una alegría poder encontrarnos con ustedes, saber que esta escuela continúa, que les brinda herramientas para sus emprendimientos concretas y que también les puede dar, acercar algunas de las políticas que tenemos desde el Estado de la Provincia de Buenos Aires. Para no hacerlo muy extenso, simplemente recordar un poco el trayecto que venimos siguiendo. Este es el cuarto encuentro que va a estar a cargo de capacitadores del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires. Estamos muy contentas por eso, sabemos que tienen un material que nos va a servir un montón en esta escuela. Vamos a trabajar hoy costos y punto de equilibrio, que nos van a explicar un poco más de qué se tratan estos contenidos. Pero recordarles que venimos de 3 encuentros anteriores, que el primero trabajamos la perspectiva de género y la perspectiva de sustentabilidad en los emprendimientos productivos, que también tienen que ver con este origen que tiene la escuela respecto al reconocimiento de Evita como programa. En el segundo encuentro estuvimos trabajando los primeros pasos para emprender, pero también y sobre todo la importancia de la formalización, la diferencia entre los monotributos, el monotributo general, el monotributo social, el acceso a la ley ALAS. Ahí estuvieron las compañeras del Ministerio de Trabajo. El encuentro anterior, que fue el jueves pasado, tuvimos también la presencia del Ministerio de las Mujeres, en donde a partir también de un espacio institucional que se dedica a programas como por ejemplo en Organizadas en Red, que es acompañamiento a cooperativas y demás en la formalización e institucionalización, tuvimos la posibilidad de ver algunas herramientas de gestión administrativa para acompañar el proceso del emprendimiento, entendiendo también que el trabajo administrativo es parte del emprendimiento y también requiere de un momento y que nos ayuda a planificar y a proyectar. Así que, bueno, decirles eso, saben que las clases ya están subidas en el Classroom, que las pueden volver a ver si necesitan, que también quienes no hayan podido llegar a tiempo o que se tengan que ir antes sepan que están subidas ahí, que es importante que estén acá conectadas, pero que también tienen el material ahí y que pueden mandar las preguntas que les hacemos, que son unos formularios que los pueden entregar, entonces nosotros vamos haciendo el seguimiento de clases para después poderle dar una certificación. Les recordamos también que el jueves que viene nos volvemos a encontrar y el jueves próximo también, así que vamos a seguir conectadas por largo tiempo. El jueves que viene tenemos escuela nuevamente. Bueno, muchas gracias, Cari. Te dejo para que es la presentación. Bueno, muchas gracias Marianela. Ahora le vamos a pedir que tome la palabra Darío Blanco y Gonzalo Ferrer. Son del equipo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica que están llevando adelante la línea de formación para el fortalecimiento de emprendedores
en el marco de la Escuela Productiva Bonaerense, dependiente de la Subsecretaría de Industria y Pymes. Bueno, Darío, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Muchas gracias a todos por estar acá. Buenas tardes. Gracias a la presidencia del Senado, a Marianela y a su equipo por la invitación. Para nosotros es un verdadero orgullo y honor también trabajar con tantos compañeros y compañeras de ministerios que venimos trabajando y abordando las temáticas de la problemática emprendedora, acercando una de las herramientas que viene llevando el Ministerio de Ciencia, del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, a cargo de la Subsecretaría de Industria y Pymes, en la cual venimos llevando adelante una de las herramientas que tienen que ver con el desarrollo emprendedor, que tiene que ver con el fortalecimiento de emprendedores en un marco de acompañamiento estatal, generando un marco de contención y de aporte para fortalecer a los emprendimientos, tomando una visión específica de los emprendedores en un marco territorial, en un marco colectivo, y que entendemos que los emprendedores, algunos en condiciones pueden salir solos, pero la mayoría necesitan del acompañamiento estatal, y por ese sentido nosotros trabajamos. Esta es una de las herramientas que tenemos, como mencionó Karina, es de fortalecimiento de emprendimientos, pero también tenemos de gestión de calidad, también tenemos de fortalecimiento de programas regionales, y seguiremos fortaleciendo la propuesta con más iniciativas. Nuevamente agradecidos a esta propuesta. Hoy vamos a estar trabajando específicamente uno de los cursos que tiene que ver con los costos y punto de equilibrio, o lo que es la rentabilidad del emprendimiento, cómo poder saber sobre ello. Y dejamos obviamente nuestras puertas abiertas a consultas y poder acompañar junto con la Escuela de Emprendedores a todas las inquietudes, y para poder seguir manteniendo el contacto. Más que ello, agradecerles y dejarles el paso a Gonzalo, que va a ser el verdadero artífice de toda esta capacitación. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien, no? No pretendo que todos me hagan así los 80 que somos, pero alguno me baje la cabeza y me diga que sí. Estamos bien. Sí, sí, Gonzalo, Bien, se te bien. escucha bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, primero bienvenidas de vuelta, ¿no? La formalidad, bienvenidas a todos. Bienvenidos también. Veo que hay compañeras, compañeros también. Así que un saludo grande para todos. Y vamos a ver un poquito, como comentaba Dari, un instrumento en realidad más para que aporta a la gestión y a la administración de cada uno de los emprendimientos que tienen. Yo sé, por lo que me han comentado, que la gran mayoría tienen que ver con la producción textil, pero supongo que también habrá otro tipo de sectores o rubros que están involucrados. Así que vamos a tratar de dar algún marco de teoría no tan compleja, más bien simple y general, por decirlo de alguna manera, que a ustedes les permita tener poder acceder a un mínimo cálculo de cómo es la rentabilidad de sus emprendimientos. Ahí, por supuesto que yo veía que el nombre del curso se llamaba Costos Claros es un camino al éxito. Bueno, no es tan así, pero bueno, trataremos porque hay otros factores que lógicamente se involucran y son parte del desarrollo del emprendimiento, más en un contexto de tanta complejidad económica, pero sí es verdad que si no tenemos claros los costos, no vamos a poder tener sostenibilidad con nuestro emprendimiento y va a ser mucho más difícil generar rentabilidad. Les voy a presentar, les voy a pasar una presentación, ahí seguramente es una presentación que tenemos nosotros hecha desde la Escuela Productiva Bonaerense, que seguramente ustedes van a tener acceso si es que no la tienen ya, pero que van a poder acceder después para pararse en algunos de los conceptos que vamos a ver. Ahí la comparto a ver si se ve bien. Vamos a poner presentación. Bueno, ahí se ve, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, se ve Perfecto. bien. Bueno, ok, buenísimo. Bueno, me pongo el cronómetro porque sé que tenemos poco tiempo.
¿De qué vamos a hablar cuando hablamos de costos? Bueno, previamente tenemos que hablar de algunas cositas que involucran al concepto de costos, que son específicamente de la estructura económica y financiera del emprendimiento, ¿sí? Voy a tratar de hablarle lo más simple posible porque de estas cuestiones derivan muchas complejidades a veces que todas juntas son muy difíciles de incorporar. Entonces, ¿qué básicamente nosotros vamos a tener que tener en cuenta cuando analizamos los costos? Bueno, básicamente tres cuestiones, ¿sí? Los ingresos que tiene mi emprendimiento, ¿sí? Por supuesto. Los costos propiamente dicho, que ahora vamos a ver más adelante de qué se tratan y cómo pueden ustedes identificarlos en sus emprendimientos. Y obviamente las ganancias, que es un poquito de lo que hablaba la convocatoria de este curso, ¿no? Cómo obtener cierta rentabilidad para el emprendimiento en este contexto. Entonces, ingresos, costos y resultados o ganancias son tres conceptos que ustedes tienen que tener muy claros al momento de evaluar la economía del emprendedor. Fíjense que la primer diapositiva que vemos, o el primer slide, habla de que los datos financieros y económicos, no importa la definición teórica, pero desde el sentido común, los datos financieros y económicos son para el emprendimiento un insumo muy básico e importante para poder planificar, controlar el emprendimiento, el desarrollo del emprendimiento y crecer a lo largo del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ¿cuántas unidades, ¿sí? Debemos producir y vender para que mi emprendimiento sea sostenible o sustentable o funcione o se desarrolle a lo largo del tiempo? Entonces, volvemos. Ingresos, costos y resultados o ganancias son tres conceptos que ustedes tienen que saber cómo calcular. Acá, una fórmula también muy básica para empezar a entender estos conceptos, ¿sí? Y no se preocupen que vamos a hablar específicamente de costos ahora, pero la fórmula básica que ustedes tienen que tener presente, no sé cuántos de ustedes utilizan herramientas o instrumentos de cálculo, me refiero a planillas. Yo les aconsejo, soy bastante fundamentalista para todos los que usan el famoso cuaderno de almacenero o un cuaderno, un libro para anotar los movimientos económicos de sus emprendimientos, les aconsejamos de la Escuela Productiva Bonaerense hacer, seguramente las chicas también ya lo están haciendo, quizás algunos de esos cursos también tienen que ver con eso, pero hacer algunos pequeños cursos introductorios sobre planillas de cálculo, Excel, ¿no? Muy básico, pero les va a servir para poder ir identificándose las cuestiones económicas de su emprendimiento. Entonces, hay una fórmula general que nos permite calcular la rentabilidad de nuestro emprendimiento. ¿Cuál es esa fórmula? Bueno, los ingresos totales que tiene mi emprendimiento generalmente están calculados a lo largo de un mes por una cuestión de planificación, porque un contexto económico como el de Argentina muchas veces no nos permite hacer cálculos a tan largo plazo, digamos, porque hay muchas variables como la inflación, la falta de insumos, la complejidad para conseguir proveedores, que hacen que no podamos planificar a muy largo plazo. Entonces, generalmente, mensualmente uno podía evaluar uno de los primeros conceptos, que es ingresos totales del emprendimiento en un mes. Bueno, ¿cómo se calcula eso? Básicamente, la cantidad, ¿sí? La cantidad de productos o bienes, ¿sí? O servicios que yo vendo, ¿sí? Por el precio que le pongo a cada uno de ellos, ¿sí? Es una simple ecuación que me permite obtener cuántos ingresos voy a tener por mis ventas, ¿sí? Ese es uno de los primeros conceptos que tenemos que tener claros, ¿sí? ¿Qué cantidades yo vendí de mi emprendimiento? ¿Qué precio le puse? Y ahora vamos a hacer una pequeña mención al tema precio, pero ¿qué precio le puse al producto o al servicio para saber cuánto tuve de ingresos por esas ventas? En un mes, por ejemplo. Puede ser en un mes, puede ser en un mes, 2 meses, puede ser en 3 meses. No les recomiendo que por mucho más. Y los costos es el segundo, ¿sí? Indicador económico para conocer la rentabilidad de nuestro emprendimiento, que está dividido en costos fijos y costos variables. Ahora vamos a ver cada uno de ellos y cómo se definen para que también ustedes lo puedan
entender. No nos adelantemos en esto, es simplemente para mencionarles que existen costos fijos y existen también costos variables vinculados a la actividad de nuestro emprendimiento, ¿sí? ¿Qué dice la fórmula? Que los ingresos totales que yo tengo de mi emprendimiento, es decir, cantidades por precios, como dice ahí, menos los costos, me tendría que dar el resultado o las ganancias de mi emprendimiento, ¿sí? Parece fácil la cuenta. Lo que ingreso, lo que vendo, menos lo que gasto, me da la ganancia. Bueno, hay algunos factores que lógicamente van a empezar a complejizar un poco estos análisis, quizás que no lleguemos a ver en este curso, pero que bueno, ustedes van a poder ir profundizando a lo largo de los cursos que vienen haciendo con esta coordinación, digamos. Y el cuarto punto que ven ahí, que es punto de equilibrio, lo voy a explicar después, así que no me voy a adelantar. Algo que les quería mencionar al principio, porque es parte de la ecuación que estamos viendo, ¿sí? Es parte de cómo calculo nuestros ingresos. Bueno, yo les había dicho que primero tengo que saber las cantidades que voy a vender o las cantidades que vendo, porque ustedes lógicamente siempre van a proyectar, pueden hacerlo en relación a lo que ustedes vienen haciendo diariamente o cotidianamente con el emprendimiento, o pueden planificarlo también para un mes. Y después hacer una comparación sobre esas cuestiones. Podemos planificar lo que vamos a vender por el precio que le vamos a poner y cuánta ganancia esperamos que vamos a tener. Y después, diariamente, podemos ir viendo si eso corresponde, ¿sí? Si en el mes va pasando eso, que hoy vendí lo que yo me propuse que iba a vender, gané lo que me propuse que iba a ganar. Son comparaciones que uno puede ir haciendo teniendo claro estos conceptos, ¿eh? Les comentaba entonces que el precio es algo que yo estoy seguro en los que muchos de ustedes tienen dificultades para eh, definir, para detallar, para saber si están haciendo las cosas bien cuando definen el precio de un producto. Acá les vamos a dar algo que sí o sí tiene que estar cuando nosotros definimos el precio de un producto, ¿sí? Ahí tienen la mención teórica, ¿no? El precio es el valor que le damos a un producto o servicio por el cual alguien está dispuesto a pagar para obtenerlo. Debemos conocer el mercado al que queremos apuntar, potenciales clientes, proveedores, competidores, canales y costos de comercialización, ¿sí? ¿Qué tiene que haber cuando nosotros, o qué tenemos que considerar al momento de definir el precio de nuestros productos? Ya sea el precio de una remera que voy a vender, el servicio que ofrezco si estoy vendiendo pizzas o panificados, ¿sí? ¿Qué precio le pongo a eso? Bueno, más que qué precio le pongo a eso, es qué elementos tenemos que contemplar para que ese precio sea el correcto cuando lo definimos. Y acá tenemos tres cuestiones que nosotros de la escuela mencionamos que tienen que estar presentes. Por supuesto, el precio que estableció mi competencia para ese producto o servicio, porque obviamente veo que hay emprendedoras y emprendedores de varias localidades. Hoy la tecnología nos da la ventaja de además poder vender mi producto no solo en la localidad donde vivo, sino también en otras localidades, ¿sí? Plataformas como Tienda Nube, Mercado Pago, o algunas otras herramientas de e-commerce que nos permiten vender a otros lados, digamos. Entonces, uno cuando analiza la competencia de su emprendimiento, no tiene solamente que analizar qué es lo que sucede en mi localidad, y no, tiene que tener también en cuenta si venden en otros lados, bueno, cómo está la competencia en otros lados. Por supuesto, no voy a analizar cuánto sale una remera en Tierra del Fuego, porque posiblemente no llegue hasta ahí, pero qué sé yo, la provincia de Santa Fe está al lado de la provincia de Buenos Aires, capaz que alguno puede vender un producto a la provincia de Santa Fe o a La Pampa, digo, son algunas provincias que están, o localidades, ¿no? Uno vive en Tandil y quiere vender a Mar del Plata, o a la provincia, o a la ciudad de Buenos Aires, o a La Plata, digo. Entonces, hay que tener en cuenta el precio que la competencia de mi sector, ¿sí? Del sector que yo estoy, o el rubro que yo tengo, para ese mismo producto, el precio que nuestro cliente objetivo puede pagar, ¿sí? Cliente objetivo es el cliente que yo creo que va a ser el que me va a comprar, básicamente, y también tengo que saber que ese producto lo va a poder comprar si le pongo un precio
razonable, por mencionarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces hay que también tener en cuenta, bueno, qué precio puede pagar nuestro cliente, ¿sí? Y también eso sucede en los ámbitos de una feria, pero también sucede si tenemos un local. No es lo mismo el precio que puede pagar o que paga por ahí la persona que está yendo a comprar una feria porque espera que el precio por ahí sea más económico que si lo compra en un local. Bueno, nada, son variables que uno tiene que analizar. Y lo último, que es lo que vamos a ver ahora, es efectivamente los costos totales de producción, ¿sí? ¿Cuánto me costó a mí el costo por venta? Se menciona en ámbitos contables, cuánto me salió a mí producir o ofrecer ese servicio. Entonces, para resumir y para que lo tengan anotado, y van a tener estas diapositivas. El precio de mi competencia, el precio que puede pagar mi cliente y los costos totales. Esas tres cosas tienen que estar incluidas en la definición del precio de venta de mi producto, ¿sí? Esto se los menciono aparte de esta ecuación que les mencioné adelante, porque es una pregunta que está que se da muy seguido, ¿sí? ¿Cómo hago para definir el precio? ¿Con qué lo comparo? Bueno, nada, hay miles de formas y mecanismos de hacerlo, pero siempre tienen que estar estas tres cosas, ¿sí? De hecho, muchos ejemplos o muchos precios se definen con algunas ecuaciones que no tienen mucha rigurosidad contable o administrativa, que es, por ejemplo, multiplicar mi producto por 3. No quiere decir que esté mal, digamos, el costo de mi producto lo multiplico por 3 y lo vendo a ese precio. No digo que esté mal, cada uno administra su propio funcionamiento en el emprendimiento, pero bueno, tengan en cuenta que si faltan alguna de estas tres cosas, y bueno, puede tener algunos problemas el emprendimiento para desarrollarse de manera sustentable, digamos. Vamos al primer cálculo de esa ecuación que les mencioné antes. ¿Cómo calculo mi ingreso por ventas? Ya se lo había mencionado antes. Efectivamente, lo podemos hacer de dos maneras, ¿sí? Si yo quiero estimar, saber cuántos ingresos por venta voy a tener en un mes o en los próximos meses, ¿sí? Simplemente calculo precio unitario por la cantidad de ventas que yo pronostico, estimo, planifico que voy a tener en una venta de remeras, de pantalones, de lo que sea, de algún servicio de comercial, ¿sí? De algún servicio de reparación, bueno, lo que sea. Y luego lo puedo comparar con lo que efectivamente está pasando en el negocio, ¿sí? O sea, puedo tener dos instrumentos. Por un lado lo planifiqué y por otro lado calculo los ingresos mensuales efectivamente que se dieron, ¿sí? El dinero que entró efectivamente por esa venta, ¿sí? Que se hace de la misma manera, la cantidad de productos que yo vendí, en vez de los que planifiqué, son los que vendí, por el precio que le puse. Acá puede cambiar, porque además puede pasar que por ahí un cliente no me lo paga todo en un mes y me lo paga el otro mes. Bueno, eso también tiene que estar considerado cuando uno analiza lo que se llama en términos por ahí más económicos o contables, un análisis financiero del emprendimiento, un flujo de efectivo o flujo de caja sobre los movimientos que está teniendo mi emprendimiento, ¿sí? Acá están en esta diapositiva un poquito más detallados esos componentes, ¿sí? Fíjense que vamos a lo mismo, un ingreso por ventas es el ingreso resultante de la venta de un bien o servicio. Esto refiere a la cantidad de dinero. Uy, no puedo ver acá, esperen que me muevo. Ahí está. Se refiere a la cantidad de dinero de una empresa recibe de sus clientes por la venta de bienes o servicios. Y los componentes, para los que quieran después ir a las diapositivas y verlo claramente, es el precio unitario, ¿sí? Del producto o servicio, que es la cantidad de que es la cantidad de dinero efectivamente que va a pagar una persona por cada unidad, ¿sí? Que yo vendo o que planifico vender, por la cantidad de ventas estimadas o efectivas, como les mencionaba antes, para los próximos meses, ¿sí? Bueno, la cantidad es obviamente la cantidad ahí tendríamos que ver, no vamos a puntualizar específicamente con cada emprendimiento y ahora vamos a ver un ejemplo textil, pero bueno, eso depende, porque obviamente si yo
tengo un local de cosmética y bueno, ¿qué voy a contabilizar? La cantidad de mascarillas que vendí en un día, la cantidad de cremas, cuántas limpiezas faciales hice, eso multiplicado por el precio, ¿sí? Cualquier pregunta de algo de esto que no entiendan o se les complique en términos, son cálculos igual sencillos, pero digo, hay que poner a hacérselos cuando uno empieza a analizar un poquito las cuestiones económicas y ahí se puede empezar a complejizar. Fíjense que acá tenemos un ejemplo, ¿sí? De un emprendimiento específicamente vinculado al sector textil. ¿Cuál es el ejemplo? Bueno, ¿qué tenemos? Ingreso por ventas, como les decía recién, del mes uno, ¿sí? Recuerden que siempre estamos en la primera parte, los ingresos totales, ¿sí? Estamos verificando los ingresos totales de mi emprendimiento en un mes, ¿sí? ¿Qué productos vendemos? Bueno, vendemos remeras, vendemos camisas, vendemos pantalones, vendemos buzos. La cantidad de prendas que vendemos en un mes, por ejemplo, pudimos haber vendido o podemos planificar que vamos a vender 100 remeras, 60 camisas, pantalones y buzos. Esa cantidad se multiplica por el precio y me da efectivamente, ¿sí? O estimadamente el ingreso mensual. Acá hay una sumatoria de productos, en el caso de un emprendimiento textil, cada una tiene un precio diferente, las remeras están 10.000 pesos, bastante económicas, la verdad, y el ingreso mensual por las remeras es de 1.000.000 de pesos. Lo mismo para camisas, lo mismo para pantalones, lo mismo para buzos. Y después también lo podemos calcular de manera semestral, ¿sí? Mes uno, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6. Y así podemos ir obteniendo el total de ingresos. Solamente estamos pensando en los ingresos que vamos a tener en el término de un semestre, por ejemplo, ¿sí? Nada, primer elemento que ustedes como emprendedoras tienen que tener en cuenta para hacer cálculos económicos sobre el funcionamiento de sus emprendimientos. Todas estas planchitas se las vamos a dejar e inclusive después les vamos a brindar alguna herramienta por ahí, si tienen ganas, de más complejidad, que está en Excel para aquellos que lo saben usar joya, y si no, bueno, habrá que hacer algún cursito introductorio para mejorar esa habilidad, por decirlo de alguna manera. Y vamos a la segunda parte, los costos. Y acá el tema más, si se quiere, un poquito más complicado y al que todo nos cuesta un poco. Bueno, ¿qué son los costos? Cuando uno analiza el funcionamiento de los emprendimientos, siempre le pregunta al emprendedor, digo uno como especialista en el tema, ¿hiciste los costos? Primero que nada, ¿hiciste los costos? ¿Sabés si te está dando bien el resultado? ¿Si estás teniendo alguna ganancia? Bueno, quiero que sepan, para que no se sientan frustrados ustedes, que el 70% de las personas o 80% de las personas en los cursos que estamos llevando adelante no tienen analizado bien los costos de su emprendimiento, ¿sí? Y acá dice, o acá decimos que el análisis de costos, ¿sí? Desde el punto de vista económico de un emprendimiento, es muy importante, es necesario, es estratégico, ¿sí? Es relevante y es imprescindible porque cualquier desconocimiento sobre el tema de los costos de mi emprendimiento puede tener muchos riesgos, ¿sí? Incluso llevar a que nuestro emprendimiento no funcione. Acá dice llevar a la quiebra de un emprendimiento, está puesto en un lenguaje un poco abrupto, por decirlo de alguna manera, pero bueno, sepa que también puede suceder, digamos, así como tener los costos claros puede llevar al éxito, no tener los costos claros puede llevar a la quiebra de un emprendimiento. Entonces, en términos de sustentabilidad, es necesario aprender a calcular qué cantidad necesitamos para producir y vender, qué cantidad de insumos o cómo calcular los insumos mínimos para producir y vender y saber cuál va a ser mi rentabilidad. Sobre los costos hay varias dimensiones, ¿sí? Esto es más un tema teórico, no le tengan tanto miedo, ¿sí? Se analiza desde el costo unitario de un producto, ¿sí? Específicamente, que se centra en el cálculo por unidad del producto o servicio, ¿sí? O sea, si nosotros queremos calcular solo una unidad del producto o servicio que estamos vendiendo, el costo de unidad, o el costo total, o sea, de todos los productos o servicios que estamos vendiendo,
Bueno, ahí evalúo todos los costos, ¿eh? Según el destino de la inversión, ¿sí? Porque hay costos que son exclusivamente productivos, ¿sí? Acá tenemos un detalle de qué significa esto, que es que, bueno, insumos y materias primas, básicamente, ¿sí? Que estamos necesitando para efectivamente llevar adelante nuestro emprendimiento, o sea, producir el bien que queremos producir. Y acá también hay costos fijos y variables sobre específicamente el tema productivo. Después vamos a adelantarnos un poco sobre eso, o adelantar un poco sobre eso. Según el destino de la inversión, ¿sí? Este es otro tipo de costos que uno tiene que evaluar. Perdón, los costos de comercialización, quiero decir, que son otra de las formas o de los costos que uno tiene que evaluar para el desarrollo de su emprendimiento, y efectivamente son los gastos o costos que uno tiene con el objetivo de promocionar el producto, ¿sí? Publicidad, marketing, si tengo que pagar alguna publicidad en redes sociales, bueno, esos son costos de comercialización. Si necesito una persona específicamente para que, un community manager para que me maneje las redes, bueno, esos son costos de comercialización, ¿sí? Repasamos para atrás, costos de producción, que son los insumos y materias primas que necesito para producir mi producto, ¿sí? O vender mi servicio. Costos de comercialización, ¿sí? Que son los vinculados a la promoción del producto, ¿sí? Marketing, publicidad, investigación de mercado, todo lo que ustedes hagan en ese sentido. Costos de administración, ¿sí? Otro de los destinos a los que llamamos, cuales están vinculados los costos, que obviamente es que esto es lo que yo gasto para planificar, controlar mi emprendimiento. Si en algún caso tenemos que pagar a alguna persona que nos dé una mano para esto, un contador, un asesor, ¿sí? Profesional que me lleve adelante el registro diario de los movimientos de mi emprendimiento. Si tengo que pagar algún sistema de gestión, ¿sí? Bueno, cualquier tipo de instrumento, elemento o persona, ¿sí? O servicio profesional que yo necesite para llevar adelante la administración de mi emprendimiento. Y el último es el costo de financiamiento, ¿sí? Que esto obviamente son los costos que se desprenden, ¿sí? De lo que se desprenden de, bueno, todas las gestiones bancarias, ¿sí? O accesos a financiamiento que yo tengo, si por ejemplo pido un crédito, ¿sí? Los intereses que me genera eh, mensualmente o anualmente el acceso a un crédito es un costo financiero, ¿sí? Un costo de financiamiento. El gasto bancario que yo tengo por hacer algún movimiento, por la apertura de una cuenta, es un gasto de financiamiento, ¿sí? La ley de cheque o de impuesto al débito es un gasto de financiamiento para los que tienen una cuenta corriente. Y la tercera dimensión, ¿sí? La tercera dimensión en la cual se analizan los costos es la relación con la cantidad producida. Acá esto sí que es importante para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque acá es donde entramos en la parte de costos fijos y costos variables, en los cuales uno se marea bastante al momento de hacer un detalle de los costos. Nosotros le Gonza, vamos a perdón, pedir sí, sí, perdón, cómo no. sí, para sumar, porque Sí. vienen preguntando también en el chat con respecto a los servicios. Ah, no lo estoy Esta viendo. lógica también está tomada para los servicios, es decir, cuando Bien. analizamos una unidad de un servicio, como puede ser la manicuría, sería una terminación de un servicio de manicuría. Todo lo que implica esa actividad, que es un servicio, es la misma lógica a un producto. Es decir, esta idea o este enfoque de cómo pensamos los costos es tanto para productos como para servicios. Claramente que después los componentes, es decir, cuánto más de carga de horas de mano de trabajo o cargas de horas de insumos se diferencian por ser un producto o por ser un servicio, pero la lógica, el enfoque siempre es el mismo. Entonces, utilizamos este enfoque tanto para un servicio como para un producto. Esto aclararlo porque quizás a veces nos enfocamos mucho en el producto y pareciera como que no estaríamos viendo también la idea de servicio. Exactamente así como dijo Dari. No sé, alguien está marcando o no sé si aparece solo, la diapositiva. Eh, Exactamente lo que dice Darío, por eso yo lo menciono constantemente. Esto se hace tanto para los emprendimientos
que efectivamente son productivos, venta de cosas muebles, como se denomina en términos formales, ya lo habrán visto en el curso de monotributo, o locaciones de servicios, ¿sí? Prestaciones de servicios. Eso es indistinto, porque para las dos cosas uno tiene que calcular el precio de los insumos, ¿sí? O servicios que tiene que adquirir para prestar su servicio. Ese también es un costo. Entonces, como les mencionaba, eh, la tercera y última dimensión que después ustedes van a poder ver en detalle cuando tengan las diapositivas es que hay costos que son fijos y hay costos que son variables. Bueno, ¿cuál es si queremos decir, la definición teórica sobre por qué algo es fijo y por qué es variable? Bueno, generalmente el costo variable está atado específicamente a la producción de nuestro emprendimiento. ¿Qué quiere decir con esto? O prestación de servicio. Si yo produzco más, mis costos variables van a ser mayores, ¿sí? Si yo presto más servicios, mis costos variables van a ser mayores, ¿sí? Y los costos fijos no están atados a la producción del emprendimiento. Bueno, ahora van a ver que no es tan así, como dice la teoría. ¿Y por qué? Y acá está bueno ver algunos ejemplos. Bueno, porque los costos fijos, si los tenemos que detallar en algunos en los que hoy existen para que ustedes también los puedan después eh, evaluar o contrastar con sus emprendimientos, ¿qué son los costos fijos? Bueno, nada, desde el sentido común uno podría decir lo- los servicios, luz, gas, teléfono, que uno utiliza para llevar adelante su emprendimiento. El alquiler, por ejemplo, si uno tiene que alquilar un local para para desarrollar su emprendimiento, ¿sí? Los impuestos, ¿sí? Monotributo en el caso de que estén formalizados, ¿sí? O autónomos. No sé si hay alguna persona que tenga alguna empresa o una pyme, pero los gastos impositivos que tenga la pyme. Eh, los costos de comercialización, como veíamos antes, ¿sí? Y los costos bancarios. Por ejemplo, digo, ¿no? Estos son algunos ejemplos. Por supuesto que hay más, no vamos a verlo todo, pero el indicador, digamos, que a ustedes les va a permitir evaluar o pensar, bueno, ¿qué es esto? ¿Un costo fijo o un costo variable? Es que, en teoría, los costos fijos no están atados a la producción del emprendimiento. Es decir, cuando crece la producción, pueden no crecer los costos fijos. Esto no es tan así, por eso digo que la teoría a veces falla en ese sentido, porque obviamente que si yo produzco más, el servicio de luz va a ser mayor. O porque si yo estoy pagando, por ejemplo, ingresos brutos, que no sé si lo llegaron a ver, si yo vendo más, voy a pagar más de ingresos brutos, y es un impuesto, ¿sí? Lo mismo para el servicio de agua para alguna persona que trabaje y necesite el productivo. Entonces, más allá de que son fijos, un poco variable también son. Además, la inflación es un elemento económico que impacta mucho en nuestra economía. Entonces, el alquiler también varía, si uno lo piensa desde el punto de vista teórico, ¿sí? Porque aumenta cada 6 meses, cada un año, cada lo que sea. Pero tengan presente esto, generalmente, y para entenderlo, los costos fijos no tendrían que estar vinculados a la producción del emprendimiento, es decir, si ustedes aumentan la producción, los costos fijos deberían de quedar, eh, ¿cómo que se dice? Iguales. Eh, o se deberían sostener en el tiempo. Los costos variables no. Los costos variables es justamente lo contrario. Son costos que están vinculados a la producción del emprendimiento. Si ustedes tienen un emprendimiento textil, bueno, si producen y venden más, van a necesitar más tela, van a necesitar más hilos, van a necesitar más botones y van a necesitar más packaging. O sea que eso va a aumentar con la producción. Bueno, esos son costos variables. Generalmente, como les decía antes, son insumos, productos y algunos servicios que ustedes necesiten para para efectivamente llevar adelante el proceso productivo. No se mareen con esto de productivo, siempre piensen que cuando hablo de productivo también hablo de servicios, ¿eh? Más allá que no significan lo mismo, como decía Darío. Acá es simplemente una cuenta, ¿sí? Eh, esta planillita no les va a permitir tanto, digamos,
diferenciar, porque uno me puede decir, bueno, no me van a dar las columnas para tal. Hay emprendimientos que tienen muchos productos. Por ahí un textil, uno produce remera, pantalones y hace confecciones, qué sé yo, digo, pero hay emprendimientos que tienen muchísimos insumos, entonces es difícil registrarlo. Pero bueno, les damos el marco general, digamos, de cómo uno podría identificar sus costos. Y algo importante en la identificación de costos, después más adelante seguramente habrá preguntas que vemos si las podemos contestar al final de la charla. Algunos consideran también como costo su salario, ¿sí? Su retribución, su valor hora, ¿sí? Porque por ahí uno puede decir, bueno, no importa la ganancia que yo tengo, yo creo que en el costo de producción de mi emprendimiento está incluido mi fuerza de trabajo como valor. Entonces le puedo poner un número, ¿sí? Yo quiero ganar 300.000 pesos por mes, ¿sí? Del emprendimiento. Entonces, bueno, ¿eso qué es? Y eso es un costo fijo que puede estar incorporado como salario. Si obviamente ustedes tienen alguna persona que labura que trabaja para ustedes, también estaría incorporado en lo que es costo fijo, pero lo puede incluir en los costos y sobre eso después puede tener una rentabilidad que es lo que con lo que va a vivir o lo que va a invertir nuevamente en su producto, en su proyecto, más allá de que ustedes ya tengan una reserva de salario incluida en los costos fijos. Espero que se entienda este concepto, si no después lo podemos profundizar un poquito al final, porque no vamos a llegar con el tiempo. Eh, pero bueno, acá un detalle, mes uno están calculados todos los costos fijos mensuales, ¿sí? En el caso de este ejemplo, alquiler, salarios mínimos de 5 personas. Bueno, ojalá todos tengamos un emprendimiento que emplea a 5, 6 o más personas, eso quiere decir que está funcionando bien. Los servicios, los impuestos, los costos de comercialización y costos bancarios, y mes a mes van dando un monto, ¿sí? Y después los costos variables. Los costos variables se suman a los costos fijos y dan los costos totales, ¿sí? Costos totales que van variando en el tiempo, mes a mes. Siempre van a ser positivos, digamos, acá no va a haber resultados positivos porque son siempre gastos, ¿sí? Son egresos que tienen, o sea, son negativos en términos de que es un gasto, pero el resultado les tiene que dar un número positivo, que no es lo mismo que la rentabilidad o la ganancia. La ganancia ahora vamos a ver que sí puede dar negativa en un mes. Bueno, esto, insisto, planificado para 6 meses o efectivamente lo que está sucediendo en 6 meses en el emprendimiento, como quieran ustedes hacerlo. Si les sirve manejar una planificación sobre esto, mejor. Es difícil planificar de acá a 6 meses, la verdad, porque no sabemos lo que va a salir, no sabemos lo que van a salir las cosas en 6 meses, pero sí les recomiendo y enfatizo que traten de ir anotando, bueno, cuánto estoy gastando de alquiler, mi costo fijo, cuánto estoy gastando de servicio, cuánto quiero que sea mi honorario, capaz que puedo poner un honorario, un valor hora por el emprendimiento que estoy haciendo, cuánto gasto de impuestos, cuántos costos bancarios estoy teniendo, si están bancarizados. Y lo mismo los costos variables. Bueno, anoten cuánto, bueno, se produje una remera, cuánto gasté de tela para eso, cuánto, qué sé yo, lo que sea. Yo no soy un especialista en textil, pero ustedes bien sabrán cuáles son los costos variables o los insumos y herramientas que necesitan para que efectivamente eso se produzca, ¿sí? Tómense el Gonza, tiempo para anotarlo. Sí. perdón, agrego de lo que venís charlando porque algunas cosas van surgiendo en el chat y son interesantes que aportan, que es en el caso del servicio, obviamente a veces las unidades son difíciles de medir, es decir, sobre qué unidad de medida construyo el precio. Entonces, podemos usar la lógica de horas, la lógica de días, de servicio, es decir, puede haber otros criterios que no sea solamente los insumos incorporados en ese servicio. Eh, para poder también ir desgranando un poco la problemática que entendemos que en el servicio parece que todo uno lo asume, pero bueno, la construcción de ese precio a veces es o el producto en sí mismo o la cantidad de horas que destino a ese servicio para dar un servicio completo, final, establecido. Sí, ahí posiblemente les sirva, porque obviamente esto está planificado de manera mensual, por lo menos a los fines de esta capacitación, pero nosotros tenemos un registro para hacerlo diariamente. Entonces hay una planillita de registro diario, que es algo
o un subdiario de ventas y de compras, digamos, que es algo que se utiliza mucho para registrar movimientos económicos del emprendimiento todos los días. Si yo quiero, bueno, hoy, jueves 31 de octubre, qué costo tuve, qué cosas compré, en qué gasté, que esos son costos, básicamente, y que vendí en el día, ¿sí? Eso me va a dar un acumulado en el mes. Por eso digo que estas planillas, o decimos, estas planillas son generales, son básicamente para que ustedes puedan empezar de alguna manera, porque asumimos que algunos todavía no pueden identificarlo, efectivamente identificar qué son los costos fijos y los gastos que uno tiene en un emprendimiento. No se mareen tampoco cuando escuchen gastos y costos, porque para los fines de lo que nosotros estamos evaluando es lo mismo, ¿sí? Eh, y el final de nuestra formulita que vimos al principio, ¿sí? Que era esta: ingresos menos costos me da la ganancia o la rentabilidad, que era en definitiva el nombre de nuestro curso del día de hoy. Es bueno, ¿qué resultado nos dio eso? ¿Sí? Diariamente, mensualmente, semestralmente, anualmente, lo que nosotros queramos calcular. ¿Sí? ¿Qué es el resultado económico? Y bueno, la diferencia entre los ingresos los costos o los gastos. ¿Sí? Que efectivamente eso qué es. Y bueno, la ganancia o la pérdida de nuestro emprendimiento. Por eso yo les decía, Se nos cayó Gonzalo, ¿no? Bien. Sí, estaba pensando en eso porque sí, Ahí pareciera que volvió. sí. ¿Ahí volvió? ¿qué pasó? Se te No te cayó Gonzalo. escuchamos, Gonzalo. Se me fue, ¿no? Se te fue y te fuiste por un ratito. Cuando empezaste a Ah, hablar de mira. resultados, Ah, bueno, voy de vuelta, voy de vamos vuelta de con eso para vuelta. que se me fue la compartida de pantalla también, supongo. Sí, Ah, vamos de vuelta. Vale. Acá está. Ahí está. y vas hablando por resultados, ¿eh? Yo hablando por Ahí. resultados, vamos para atrás. Está. Entonces, ahí me escuchás claro, ¿no, Cari? Sí. Sí, ahí te escucho perfecto. Bueno, lo que les decía entonces, no sé hasta dónde me escucharon, pero eh, que ojo con esto de este es el final de la fórmula, ¿sí? El resultado, la ganancia que tiene mi emprendimiento. Lógicamente la ganancia puede ser positiva, pero también puede ser negativa en un mes. Eso no quiere decir que específicamente estemos perdiendo, o sea, que nuestro emprendimiento no sea sustentable. ¿Por qué? Porque puede ser que en un mes perdamos dinero por una cuestión financiera y de liquidez del emprendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Liquidez del emprendimiento y que, por ejemplo, yo vendí una remera y mi cliente no me la pagó en el momento que yo vendí, se la entregué, me la pagó el mes próximo. Entonces, ese dinero me entra el mes próximo. Si yo quizás hago el cálculo económico del emprendimiento en el mes 4 y me la pagó en el mes 5, y bueno, por ahí en el mes 4 me de pérdida, pero en el semestre o en el año, quizás el resultado o la ganancia sea efectiva, ¿sí? Haya ganancia. Entonces digo, no sea un momento que ustedes ven un mes que no está funcionando bien, menos en un momento donde es imprescindible sostener con iniciativa y voluntad y ganas el emprendimiento porque el contexto económico no ayuda, ¿sí? No ayuda para nada. Entonces, nada, esto no. Tener el conocimiento de que algún mes se puede perder también nos ayuda a poder continuar, ¿sí? ¿Sí? Emocionalmente nos permite continuar. Eh, bueno. Esto es un poquito breve, listo, no tenemos tanto tiempo para desarrollarlo, llevarlo mucho más en profundidad. Así que lo que tiene que ver con costos y ingresos, costos y resultados, lo van a tener en estas diapositivas, ¿sí? Y lo van a poder, les vamos a mandar alguna planilla para que ustedes puedan jugar sobre esto. Se los muestro rápidamente
para que no, porque no va a tener mucho tiempo. Acá hay una planillita, ¿sí? Se las comparto rápido, total, hasta el cuarto me dicen acá que podemos, y punto de equilibrio, lo explicamos rápido. Ahí ven se ve la planilla, ¿no? Sí, Ahí. se ve perfecta. Bien, bueno, esto es un Excel donde básicamente, esto es un Excel, pero ustedes lo pueden poner en un cuaderno. Básicamente están diferenciados los costos fijos, ¿sí? Lo amarillo es lo único que ustedes deberían de completar. Por eso digo, si alguno sabe usar Excel, se los mandamos para que puedan jugar un poquito con eso, digamos, ¿no? Entonces acá tienen los costos fijos, pueden poner el valor mensual total del costo fijo. Este era un caso de un servicio de cosmética, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, los costos variables podían ser una crema, ¿sí? Que utilizaban para hacer un tratamiento estético, ¿sí? Por ejemplo, en una limpieza facial o en un maquillaje, fíjense, acá un maquillaje. Entonces acá pueden evaluar los costos, las cantidades que usan, y esto tiene todo fórmulas donde ustedes le va calculando qué costos fijos y costos mensuales están teniendo para su emprendimiento mensualmente, ¿sí? Mensualmente, ¿sí? Por eso digo que es importante también que antes ustedes lleven algún registro diario de su economía. Y lo bueno de esta planillita es que además, si yo, por ejemplo, tengo una empresa de cosmética, o en este caso había producción mayorista y minorista, porque hay diferentes precios para una venta minorista que para otra mayorista. Entonces podemos poner la cantidad de limpiezas faciales, por ejemplo, para un emprendimiento de cosmética o de peeling, como que dice, peeling o lo que sea, eh, que se haga, nos vincula a un tablerito de control, ¿sí? Donde nos suma todos los costos que teníamos, los ingresos que teníamos, y nos da efectivamente la utilidad, la ganancia, ¿sí? La ganancia que tenemos del emprendimiento mensual, ¿sí? Para un mes, y le pueden poner el nombre del emprendimiento. Esta planillita se la vamos a dejar para que la vean, está buena, o se la vamos a mandar. Y una última planillita y ya vamos con punto de equilibrio que también me parece que les va a servir, ¿sí? Para analizar, como decía Darío, los movimientos diarios que tienen sobre su emprendimiento, es lo que se llama efectivamente una planilla de diaria, ¿sí? Una planilla de movimientos diarios, ¿sí? Que es esta, ahí la van a ver. Bueno, esto es lo mismo, ¿ven? Acá están diferenciados todos los días del mes de diciembre. Ustedes pueden hacer como lo que se llama una apertura de caja, que es cuánto dinero tengo destinado al emprendimiento en un mes, y después todos los conceptos que voy teniendo de tanto ventas como compras o impuestos que pague o servicios, que son todos los costos fijos y variables de los que hablamos, ¿eh? Esto también está todo calculado y se hace automático. Nada más tienen que ingresar los conceptos, ¿sí? De lo que compran, venden o los impuestos y servicios que pagan, y ya les hace automáticamente el cálculo diario de los ingresos que van teniendo y de los egresos que van teniendo, y en definitiva de los resultados o ganancias que van teniendo todos los días. Nada, para que la tengan en cuenta si en algún momento, para el que conoce Excel, se anima a jugar un poquito con esto, ¿no? Es siempre humilde recomendación, traten de eh, nada, hacerlo, de practicar, digamos, es como cualquier examen. Traten de practicar sobre estas cuestiones, que es lo que en definitiva no solo los va a entretener, a algunos no les gusta mucho, pero no solo va a entretener, sino que también les va a permitir avanzar en el desarrollo de su emprendimiento. Y la última parte que vamos a ver, que es la de punto de equilibrio. A veces es un poco difícil de entender este concepto, pero no es difícil, no es algo complicado, es simplemente para que lo tengan en cuenta. El punto de equilibrio es básicamente un concepto que uno tiene que tener, un margen como una instancia, digamos, donde uno tiene que evaluar efectivamente cómo están sus costos y sus ingresos, ¿sí? Sí, es como una herramienta para ver cómo está el emprendimiento en determinado momento, ¿sí? Como una foto del emprendimiento. ¿Qué nos permite ver? Y bueno, nos permite ver el momento exacto, ¿sí? Por eso se llama punto de equilibrio. No es algo ni positivo ni negativo, para decirles la verdad. Eh,
quizás es más negativo que positivo, no para los fines analíticos, pero para lo que está pasando en mi emprendimiento, es simplemente la instancia donde los ingresos del emprendimiento cubren todos los costos, ¿sí? Por eso dicen que el resultado es igual a cero, ¿sí? A partir del punto de equilibrio, es decir, el momento en el cual todas mis ventas, analizado en el momento que quieran, en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en 6 meses, en un día, en el momento que ustedes quieran analizarlo, por supuesto, nosotros aconsejamos que esto lo analicen por lo menos en un mes, ¿no? Pero, o por lo menos al momento de planificar algún tipo de venta de algún producto. Como les decía, a partir de este momento al cual denominamos punto de equilibrio, empezaríamos a tener una rentabilidad o una ganancia sobre nuestro emprendimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de este momento los ingresos cubrieron a los gastos, ¿sí? O sea, ya cubrí todos los gastos de mi emprendimiento, fijos y variables, y bueno, a partir de ahí empiezo a ganar plata, empiezo a obtener rentabilidad. Nunca dejen de olvidarse, no lo digo desde un punto de vista frío o financiero, que nosotras somos emprendedoras, o sea, son emprendedoras y ustedes les gusta lo que están haciendo y tienen vocación y disfrutan, pero nunca deja de ser un negocio esto al fin y al cabo, ¿sí? Uno que tratar de obtener una rentabilidad y un complemento, en el caso de que sea un complemento para ustedes los ingresos, o vivir del emprendimiento, ¿por qué no? Y crecer y desarrollarse. No lo vean como algo culposo, ¿sí? O sea, ustedes con los emprendimientos tienen que pensar en tener ganancia, la mayor ganancia posible dentro de sus posibilidades, ¿eh? Eh, Como dice acá, perdón, cuando analizamos este emprendimiento, un emprendimiento en particular, puede sonar confuso que sea este un punto de equilibrio, porque siempre, como decía recién, vamos a querer superar esto, vamos a querer empezar a ganar dinero, a tener rentabilidad, pero sí podemos resolver una incógnita que es, bueno, ¿cuántos productos debo vender para afrontar todos los costos del emprendimiento? Puedo saber cuántos productos tengo que vender con el precio que yo le puse, ¿sí? También tenemos una herramienta para que puedan ver eso sobre algún producto. Eh, ¿Cuántos productos tengo que vender para efectivamente cubrir los costos? Y a partir de ahí, como decía, empiezo a ganar dinero o empiezo a tener rentabilidad, para decirlo en términos más económicos o formales. ¿Qué pasa si no estamos teniendo ganancia o rentabilidad? Y bueno, el punto de equilibrio efectivamente nos sirve para poder saber qué decisiones tenemos que empezar a tomar, ¿sí? Para que nuestro emprendimiento efectivamente tenga más rentabilidad. ¿Qué puede ser lo que tengamos que hacer si no estamos ganando, si no estamos teniendo rentabilidad? Si solo cubrimos los costos, o sea que no nos está dejando dinero, nos está dejando rentabilidad, o al revés, puede pasar algo peor, que nuestros ingresos ni siquiera sirven para cubrir los costos, o sea, estamos teniendo una rentabilidad negativa para un producto o para varios productos. Entonces, el punto de equilibrio como concepto, como análisis, nos permite tomar decisiones, ¿eh? ¿Y qué decisiones, a saber, son las que tenemos que tomar para que nuestro emprendimiento empiece a tener rentabilidad? Y bueno, quizás tengamos que producir más, ¿sí? Porque por ahí estamos teniendo mucha demanda, pero no llegamos a afrontar toda la demanda que estamos teniendo. Con lo que estamos vendiendo solo cubrimos los costos. Entonces, bueno, vamos a dedicarnos a vender más. Diversifiquemos la producción. En vez de remera, vendamos también pantalones porque sabemos que se va a vender. En vez de pantalones, vendamos también bermuda porque viene el verano y seguramente se van a vender. Produzco más. Bueno, obviamente eso va a tener acarreado la necesidad de invertir más tiempo o invertir en más maquinaria o invertir en más capacidad instalada, que es uno de los elementos que se mencionan en esta slide, en esta diapositiva. Esta es otra decisión que podemos tomar, invertir en capacidad instalada. ¿Qué es la capacidad instalada? Bueno, ¿hasta dónde nosotros podemos producir? ¿Sí? Si viene un cliente y nos pide, nosotros tenemos una panadería y nos pide 500 pizzas y tenemos un solo horno, y bueno, se lo podemos por ahí vender en 2 semanas, pero no sé si en un día, de un día para otro, ¿sí? O sea, entonces, ¿qué hay que hacer? Y bueno, por ahí
si eso se da de manera continuada, comprar un horno más, ¿sí? Y ahí por ahí empezamos a tener más rentabilidad, ¿sí? Vender más, esa es otra de las cuestiones que podemos mejorar para tener más rentabilidad. Minimizar los costos. Muchas veces sucede eso, que no tenemos, por ahí el proveedor al que le estamos comprando está caro, ¿sí? Y por ahí podemos empezar a evaluar un poco cómo está el mercado, ¿sí? De proveedores para ver si conseguimos ¿sí? Sobre lo que estamos comprando para desarrollar nuestro emprendimiento. Entonces, minimizar costos. Y lo otro es resolver algún cuello de botella, pero es cuando hay algún problema en la producción que nos esté retrasando la venta de nuestro emprendimiento, la producción de nuestro emprendimiento, ¿sí? Bueno, fíjense que acá no pusimos precio, porque es la última alternativa, el bajar precio, ¿sí? Bajar precio es la última alternativa, porque es algo que además no es beneficioso para un emprendimiento y que además puede poner al emprendedor en un lugar debilitado frente a la competencia, ¿sí? Entonces, tenemos en cuenta estas variables para mejorar nuestra rentabilidad. Acá un ejemplito, ya como para ir terminando, tenemos solo 5 minutos más. Eh, Ahí quería sumar algo Fíjense que ahí. acá está. Sí, Perdón, que tenía que ver con esto también, que incorpora digamos, pensar en los costos, si bien es a veces algo que es complicado, implica también un comportamiento del emprendedor que vive de ese emprendimiento, es decir, de ir registrando diariamente o semanalmente, es decir, tener una cercanía con lo que es la carga de información, porque estas planillas que nosotros le podemos ofrecer, si quedan solamente guardadas en un cajón, claramente no tienen utilidad. Necesitan de una constancia de carga de información, porque incluso lo que permite visibilizar periodo a periodo es ver lo que se le llaman los gastos hormigas. Gastos que a veces son mínimos, pero que a largo plazo son gastos que uno no debería de por qué asumir, porque algo del proceso o algún tipo de compra o necesidad la podría haber resuelto de otra manera. Es decir, de alguna manera estas propuestas o estas estrategias de tener registrada la información nos permite también reducir ciertos costos o en todo caso también pensar qué decisiones tomo con respecto a ciertos costos, si los puedo derivar con otro tipo de servicio o puedo hacer algo para mejorar mis capacidades instaladas. Tener este registro nos permite tomar decisiones un poco más seguras, que es también un problema en este marco de incertidumbre. bueno, acá un pequeño ejemplito, gracias Ari, un pequeño ejemplito para que lo entiendan en términos económicos lo que es punto de equilibrio. Fíjense que está detallada dos producciones textiles que pueden ser remeras y pantalones. Fíjense el monto total en ese cuadrito el costo total digamos, que yo tuve que gastar para producir, en este caso, 390 remeras, ¿sí? eh, Uno puede planificar la cantidad de remeras que uno desee o quiera, ¿sí? Este caso está planificado para una cantidad específica, pero si yo, por ejemplo, tengo un costo total de 3.900.000 y precio unitario es de 10.000 o 10.000 pesos cada remera, el punto de equilibrio se da en el momento que yo vendí 390 remeras, ¿sí? En un mes. Vuelvo a lo mismo. Si en un mes yo vendí 390 remeras a 10.000 pesos, se daría mi costo equilibrio si efectivamente todos los costos fueron 3.900.000, ¿sí? Ya es el momento exacto que por eso digo que ahí es bueno para empezar a tomar decisiones, porque si yo gasté 3.900.000 pesos de costos variables y fijos para producir remeras en todo el mes, efectivamente sé que mi precio tiene que ser de 10.000 pesos para poder cubrir los costos. Si yo le pongo al precio de la remera menos de 10.000 pesos y voy a tener rentabilidad negativa, voy a estar perdiendo plata. Si yo le pongo precio mayor, voy a ganar plata, pero esa no es la decisión que debería de tomar, sino por ahí vender más cantidad de remeras, ¿sí? Vendo en vez de 390, vendo 450
Y bueno, ahí voy a tener un resultado positivo, ¿sí? Voy a ganar más plata porque voy a cubrir los 3.900.000 pesos que tuve de costo y me va a quedar una diferencia de ganancia porque vendí más remeras. Lo mismo para pantalones. Son ejemplos simplemente en el caso de remeras y pantalones porque, insisto, creo que hay más personas que están vinculadas al tema textil. Hay un pequeño, no vamos a llegar a darlo, pero hay una pequeña planillita que le vamos a pasar, que ahí pueden poner la cantidad o sea, los costos variables y fijos que tienen en un mes ustedes para producir remeras, ¿sí? El costo del valor propio del salario que se quieren pagar, o el valor hora, el insumo, la cantidad, la luz que pagan, el alquiler del lugar y los insumos, telas, lo que sea le ponen el precio a ese producto y efectivamente les va a dar el resultado de cuánto tienen que vender para cubrir todos los costos. Y ustedes ahí pueden ir jugando para ver si, nada, venden más, cuánta plata les va a dejar, qué rentabilidad les va a dejar. Eso es otro de los complementos que les vamos a dejar. Esto no lo vamos a ver porque igual lo pueden ver recién después, pero es una planillita que gráficamente me muestra cómo va variando los ingresos en relación a mis costos y van a ver que hay un punto que le llama, y acá se ve claramente lo que hablábamos recién, que es el punto de equilibrio, que es el momento. Ahí lo van a ver en relación a la liñita amarilla y la azul, que hay un momento en el medio donde se cumple este concepto o esta estadística que es el punto de equilibrio, ¿sí? Que mis ingresos cubrieron todos los costos de ese producto, ¿sí? Realmente se utiliza para productos específicos para evaluar productos específicos, no toda la producción. Y lo último, para terminar, y les agradezco por haberme escuchado estos 50 minutos o tiempito que estuvimos, espero les haya servido y tienen preguntas, las pueden hacer también después. Es una planilla general, ¿sí? Básicamente un tablero que también está en el Excel que le mostré recién, que lo que básicamente hace es incorporar todo lo que estuvimos viendo recién. En una columna pueden estar todas las ventas de cada mes. Obviamente acá lo van a tener que diferenciar por producto, pero pueden unificarlo, los ingresos por ventas que tienen, que es lo que habíamos visto, qué precio le van a poner, le ponen acá, le pusieron a cada producto, ¿sí? Esto le puede servir para planificar, ¿sí? En realidad no es para planificar, es más para ver cómo le fue en el mes. ¿Qué ingresos tuvieron por ese producto? ¿Sí? Las ventas por el precio unitario, que es lo que veíamos al principio. ¿Qué costos fijos y variables? Los costos totales. Y efectivamente, que nos va dando. Yo toco la pantalla como si ustedes me vieran que toco la pantalla, pero no, estoy tocando la pantalla para mostrarles la columna. Lo voy a hacer con el mouse. El resultado, que es la ganancia que efectivamente van a tener del emprendimiento en un mes productivo de servicio, que son los ingresos totales menos los costos totales, que era lo que veíamos al principio. Nada más, bueno, ahí perdón, hay un chivo, bueno, muchas gracias, que es, bueno, nada, las Mm, redes del Ministerio de Producción. Gracias, ¿eh? mm. Dejo de compartir. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha perfecto. Sí, Bueno, perfecto. bueno, Aye, ¿estás por ahí? ¿Anotaste las preguntas? Si hay alguna pregunta, los compañeros fueron contestando algunas preguntas, pero a ver si hay alguna más o Pato. Yo, Cari, Pato anotó las preguntas, yo anoté. Bueno, Pato, vos. Bueno, ahí voy. Arranco por la última, me parece, a ver. eh, Mientras que Pato busca las preguntas, les digo a todos que el Excel los compañeros nos lo van a pasar, van a estar subidos al Classroom con algunas, con la clase también que la hemos grabado. Se los digo porque hay algunos que me estuvieron escribiendo que se les cortaba, andaba mal internet, así que la van a poder volver a ver. Bueno, sí, Pato, decime. bueno, empezamos. Empezamos por Constanza, que pregunta, ¿me escuchan bien? No, no Sí. me No, muy mal. Un poquito bajo, sí. Tenemos un problema con Muy bajito está. problema con la computadora tenemos. Ahora va un poco mejor. Ay.
No, Bueno, no, No te sale escucho. bajito. bueno, Constanza pregunta, Por ahí. ¿cómo se calcula el costo por un servicio? Los productos que se utilizan en un servicio de manicura o cosmetología. Ah, esa ya la contestaron los Bien. compañeros. María Inés, mis servicios muy variables en los procesos y el tiempo. El problema es que piden presupuesto por anticipado, presupuesto de una producción y, por ejemplo, de un documental, y nunca coincide por las distintas situaciones que se presentan como correcciones, eventualidades y que no son calculables. ¿Puedo hablar yo? Soy Marinés. Hola. ¿Se escucha? Sí, Bueno, tomo un segundo la palabra como para aclarar este momento de cómo hacemos la interacción. Como hacemos siempre, dejamos las preguntas en el chat y los compañeros de producción que vinieron a dar la capacitación nos hacen las respuestas. Yo sé que Pato se escucha bajito, hoy tuvo un problema con el audio, estamos tratando como de ver si eso se puede mejorar, pero les pedimos que no desmuteen sus micrófonos y comiencen a hablar porque no vamos a poder responder lo que hay en el chat y tenemos solamente 10 minutos para cerrar el encuentro de hoy. Completo la pregunta de María Inés. Por ejemplo, para el tiempo de edición tenés un cálculo que luego puede extenderse ese tiempo, gastos de luz, asistencia extra, movilidad, y no es tan fácil preverlos y encima con un capital en movimiento, como cámaras, trípodes, lámparas, cables, el auto, y plantea que es monotributista A. Gonzalo o perdón. Darío. Ahí está. Y no sé, Dari, lo que hablas vos, ¿querés que lo cuente yo? Lo diga yo, no, como quieras. No, me parece, digamos, es algo que tiene que ver con justamente cómo medir un servicio y cómo poder establecer el precio en marco de de otra variable que no es solamente la producción, sino que son las horas de ese servicio. Deberíamos de conocer en más detalle cuáles son las condiciones de la oferta final de ese servicio, es decir, dónde está el producto final o el servicio final para poder entender cómo se construye ese valor del servicio, ¿no es cierto, Gonza? María Inés me parece que tiene producción de contenidos audiovisuales. Sí, A ver, perdón, ¿eh? Sí, dale. No, pues no sé, ¿se escucha ahí? Sí. Por eso Se yo les escucha decía perfecto. que hay, bueno, por eso yo les decía que obviamente la producción de contenidos debe ser algo un poco más difícil de calcular en relación a la cantidad de costos variables y fijos que puede llegar a tener. Yo las desconozco completamente porque no trabajo ese tema. Y desde ya estas herramientas pueden ser tanto para planificar como para evaluarlas cotidianamente. No necesariamente uno tiene que hacer una planificación mensual, semestral siempre sobre su emprendimiento, sino quizás le sirve ir evaluándolo mes a mes, porque obviamente eh, sobre todo en emprendimientos que tienen tantas dificultades o movimientos en los costos y estacionalidades y demás, es muy difícil planificar, digamos, qué costo va a tener un trípode de acá a 3 meses. No es algo posible. Lo que sí les recomiendo es tratar de evaluar la mayor cantidad de costos posibles para que el resultado o el precio que le pongo a mi producto no esté tan distante de lo que yo entiendo que voy a calcular. Y quizás haya que también pensar en costos que de alguna manera se amortizan en diferentes meses, porque por ejemplo, hay algunas herramientas o instrumentos que, no sé, la luz, por ejemplo, que es un servicio fijo. Y bueno, la luz quizás yo estoy produciendo en mi casa y no la uso solo para mi emprendimiento, la uso también para hacer las cosas en mi casa, digamos, para vivir. Entonces ahí, bueno.
tendré que pensar qué proporción de ese gasto de luz corresponde a mi emprendimiento y cuál no. Hay maquinarias, por ejemplo, que yo las compro, pero sé que me van a durar un año, entonces por ahí me conviene evaluarlo más a largo plazo y no en un mes o en un día. El objetivo de esta capacitación es que tengan claro que todos los costos tienen que tratar de ser evaluados para por lo menos tener un mínimo registro, ¿sí? Después, cada emprendimiento va a tener, y obviamente no les va a servir solo este curso para poder evaluarlos, ¿sí? Porque tiene muchas más complejidades y necesitan mucho más tiempo para evaluarse. Sí, y yo solamente para aclarar, es decir, cuando uno presupuesta, tiene que adelantar un precio a alguien para poder ofrecer un servicio, por lo menos tiene determinada por ejemplo, en el caso de un servicio, la cantidad de horas. Eso incorpora no solamente los insumos que va a utilizar, sino también el valor de hora que incorpora, que es algo variable, que es algo que está también incorporado y que por lo general en servicio es lo que más lleva al valor final del producto, eso estimado en el servicio final. Si tengo que hacer una grabación de una película y estimo, doy un ejemplo, 7 sesiones o 10 sesiones de grabaciones, estimo cuánto me sale una sesión de grabación y esa sesión de grabación la multiplico por 7. Amortizando también, pensando que algunos productos los voy a seguir usando. La cámara la uso siempre, por ejemplo. Entonces, hay especificidades de cada uno de los emprendimientos, de cada uno de los productos, de cada uno de los servicios, pero la unidad siempre tiene que lograr ser medible. Entonces, la unidad será, en el caso de un servicio, las horas o la cantidad de horas de trabajo, por ejemplo. Es un ejemplo A sin ver, conocer claramente la totalidad del producto. compañeras acá y compañeros, lo interesante es que a ustedes les queden claros, o sea, el objetivo es que ustedes tengan claro cuáles son los costos y a qué categoría corresponden, saber cómo se calculan los ingresos y la ganancia. Después, la planificación de los costos, o el jugar y ir viendo dónde va cada costo y cómo pongo el precio para el mes que cambió precio. Eso van a tener que ir viéndolo ustedes con las planillas que tengan, ir ida y vuelta con esos instrumentos y bueno, después lógicamente avanzar en algunos otros cursos que profundicen en algunas de estas cuestiones. Bueno, Constanza vuelve a preguntar, otra pregunta. Estamos por crecer, estamos por contratar a 5 trabajadoras. Es la primera vez, queremos garantizar un salario digno, pero se nos hace difícil calcular los costos de los servicios. No, no entendí esa pregunta. ¿La podés repetir, Pato? No, no entendí. Ahí va. Estamos por crecer, vamos a contratar a 5 trabajadoras. Es la primera vez y queremos garantizar un salario digno. Se nos hace difícil calcular los costos de los servicios. No, Y Gonzalo, es la, Constanza es quien te Sí. preguntó antes cuánto poder calcular la manicura y esas cosas. ah, Debe querer contratar personal que hace manicura y Sí. digo, los costos, le debe resultar difícil calcular cuánto les tiene que pagar, digamos. Y bueno, ahí me parece que es muy difícil decirlo, digamos, en una clase, pero Ah, primero que hay acá que lo puso, chequear ya la también respondieron, tenemos en que qué calcular convenio. los costos de servicio. Claro, y en realidad primero hay que analizar los convenios. Realmente uno paga, de acuerdo a los sectores, aproximadamente en relación a lo que se paga en los rubros, digamos, ¿no? O sea, ¿cuánto le voy a pagar a un peluquero? Bueno, chequeo con algunas peluquerías amigas a ver cuánto le están pagando. Digamos, eso es como una primera aproximación que no tiene que ver con la evaluación económica. Y después, bueno, tiene que también analizar el margen de ganancia que le está dejando el emprendimiento mensualmente, evaluando todo lo que vimos, los costos, digamos, por eso digo, es un poco difícil, digamos, en unas palabras, indicar cuánto es lo que tiene que pagar. Son varias variables que hay que analizar, ¿sí?
Bueno, la segunda, la siguiente, es de Bárbara y pregunta por los costos de envío. Vende artículos de limpieza, los lleva de Lanús a Saladillo, pero no sabe cómo dividir lo que gasta para viajar, para transportar los productos. Perdón, ahí se me fue un poco la imagen. Bueno, ahí eso, perdón, Darío, no sé, No, ahí donde decía la pregunta es que, calcular la logística de ese servicio. claro, ahí es donde digo que hay que tratar de evaluar con las planillas o los instrumentos que le dimos, cómo de alguna manera prorratear ese gasto o cómo repartir ese gasto logístico en el transcurso del mes. Porque yo no le voy a poner el costo, por ejemplo, si me fui con un remis a comprar, no sé, 200 cremas de Capital Federal, ahí Ituzaingó, y bueno, habrá que ver si quiero ponerle el costo a todo lo que yo vendí en el emprendimiento en el mes, y bueno, no sé si me va a servir calcular ese costo logístico, o sea, específicamente ese costo logístico. Hay que tratar de distribuir ese costo logístico en todo el mes en el momento en que uno quiere proyectar sus costos, digamos, o su rentabilidad. O sea, hay que ver cómo, tenemos que verlo específicamente eso, porque depende si con esa compra, si con ese viaje fue a comprar cuántas cosas, si le sirve para toda la producción del mes, digamos, son cosas que uno tiene que ir viendo también en relación bueno, a cuánta producción cuántas ventas esté realizando, digamos, o en Claro, qué por lo general momento. el costo logístico se reduce, el costo de enviar cosas se reduce por mayores cantidades, cuanto más ventas tiene uno. Entonces, está bueno distribuir, si uno tiene muchas ventas, distribuirlos al costo logístico, al costo de enviar, distribuirlos en un periodo más largo, que nos permita Claro. justamente que no sea tan costoso un envío de 200, sino que pueda ser distribuido en un mes. Ese costo tiene que estar incluido en la proyección de un mes. O sea, si yo me gasté 200.000 pesos en un remis, y bueno, lo tengo que incorporar al costo mensual de mi emprendimiento, ¿sí? De todos los movimientos que voy a hacer en un mes. Es un movimiento más, un hecho económico más que se da en el mes para efectivamente realizar mi actividad económica. Así que tiene que estar incorporado completamente. Después veo de qué manera lo incorporar, en qué momento, qué día, pero Bueno, vamos con Mónica y pregunta si todo esto aplica para cooperativa de servicios. no te escuché nada, Pato, perdón. Pregunta Mónica, pregunta Mónica si esto aplica, toda esta explicación, a cooperativa de servicios. Esto aplica a la vida misma, digamos. No es que aplica a un sector, a otro sector, a un tipo de producción. Esto aplica a todo, o sea, para cualquier movimiento económico o desarrollo de un proceso donde uno quiere tener una ganancia o una utilidad, tiene que hacer costo. Lo tiene que hacer en su economía familiar, digamos. Así que imagínense si no lo tienen que hacer en una economía, en una cooperativa de servicio. ¿Por qué no lo tendría que hacer? O sea, tiene que evaluarlo, tiene que evaluar todos los costos que está teniendo de cada uno de los productos que está vendiendo. Sí, 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 claro que aplica. Bueno, la otra más. Dice que se le complica a Leticia el tema costos porque tiene gran variedad de productos, son productos de billutería y tiene un local. Y dice que trata de agregar 70% o 100% dependiendo de cómo está su competencia. Está bien, eso es un poco, perdón que capaz me acerco y se me va. Está bien, es un poco difícil, por eso yo comentaba, cuando uno tiene tantos productos, estas planillas igual que yo les di, o les vamos a pasar, les va a permitir por lo menos evaluar algunos productos, nosotros llamamos los productos como testimoniales, que son los productos de la billutería, hay un producto, dos, tres, cuatro productos que son los que más vendo,
por lo menos puedo evaluar los costos de esos 3 o 4 productos y tenerlo como testimonio de mis costos, digamos, ¿no? Quizás no van a dar cálculos exactos. Acá lo importante es que ustedes puedan ir viendo ustedes cómo registrarlo, porque yo no les puedo dar un ejemplo, o sea, tendríamos que tener un día de asistencia técnica específica para ver cómo se lleva adelante esa evaluación, digamos. Pero en el caso de emprendimiento que tienen tantos productos o tantos servicios, y bueno, hay que ir viendo ahí sobre qué producto primero empiezo, tener bien claro qué es lo que estoy gastando para llevar adelante ese emprendimiento, ese producto. A veces uno no sabe muchas veces nos pasó que la gente no sabe lo que está gastando para un producto, no sabe, no, sabe que por ahí gastó en algún insumo, pero después empieza a contar la logística, que la tendría que dividir por todos los productos, porque por ahí uno compra más de un producto cuando hace un viaje logístico o transporta una mercadería. Entonces tienen que empezar a pararse específicamente en cada producto y ir evaluando cada una de las cositas que sabe que gasta pasivamente. ¿Eh? Pero jueguen con las planillas. Bueno, la anteúltima. María José, ¿cómo puedo calcular mi hora en una organización de un evento si la contratan 6 meses antes? Buena pregunta. No sé, no, mentira. No, y bueno, ahí no. Yo creo que ahí, por eso digo, ahí tiene que ver mucho con el rubro. ¿Cómo se llama la persona que preguntó? María María José José. García. María José, ahí no sé, ahí tenés que ver también lo que recomendamos en relación a Valorora es también, por eso yo le decía que la evaluación del precio está relacionada a la competencia. Bueno, vayan viendo también cómo se mueve. Ustedes seguramente están en ámbitos organizativos donde seguramente se hacen eventos y si uno puede comparar con las personas que vienen haciendo ese laburo y poner un precio más o menos acorde. En el caso de que vos tenés un evento a 6 meses, bueno, uno podría planificar, nunca es exacta, pero la inflación para los próximos meses. Ahora estamos en un contexto de baja inflación, con lo cual no tendría que cambiar mucho los montos, ¿sí? Pero bueno, es difícil porque el valor hora es algo muy personal y está muy vinculado a los rubros. Yo te diría, mi consejo es también consultar con las personas que estén haciendo eso, ¿sí? Y en un contexto de poca inflación, bueno, no le cargues mucho al valor hora. Trata de sumarle, aunque sea un mínimo porcentaje que uno pueda estimar, digamos. Y la última, eh, ¿qué pasa con la FIP? ¿Qué va a pasar con el monotributo? Porque se están haciendo cambios. Bueno, ahí me imagino que se estará refiriendo, no sé, no me acuerdo el nombre de la persona que preguntó, eh, que se estará refiriendo al reempadronamiento del monotributo social, María, supongo. María Inés Parmigiani. Sí, bueno, hay un proceso No, va a seguir por ahora, por lo que yo tengo entendido, va a seguir el proceso o sea, el monotributo social como instrumento como herramienta para los contribuyentes, digamos, va a seguir existiendo, pero sí sé que es más, no sé si ya terminó inclusive, hay un proceso de reempadronamiento. Ahí les diría o le diría a esta persona que preguntó, ¿cómo no me dijiste el nombre, perdón? María Inés. A María, bueno, a María le diría que vaya al ANSES, que pida un turno en el ANSES para verificar si ya terminó el proceso de reempadronamiento, porque los que no se reempadronaban, y creo que los iban a dejar afuera del proceso, así que iban a poder inscribirse en el régimen general, que es más caro, obviamente, simplificado, pero más caro. Así que averigüen en el ANSES, llamen, manden un mensaje, hay correo o pidan un turno, ya, lo más rápido posible. Es monotributista A. Bueno, no, si es monotributista A no se tiene que reempadronar. El tema es que no sea monotributista social, pero el monotributista A va a seguir estando. ¿Sí? Sí, aumentaron los montos, pero sigue Aumentaron siendo. los montos, sí, pero no hay No, problema. me parece que acá la duda es porque la FIP va a cambiar de nombre y demás, entonces, No, no, por eso va a seguir estando. No, no, pero el va a seguir monotributo va a estando, seguir igual. va a seguir igual, va a seguir igual. Sí, sí, sí.
¿Listo, Pato? ¿Terminamos? Sí, Bueno, entonces les agradecemos a los compañeros y a todos y a todas por participar. Y les recordamos que el próximo jueves nos volvemos a encontrar. También van a dar unos compañeros del Ministerio de Producción. El tema es sobre marcas y comercialización, así que bueno, nos vemos el próximo jueves. Y gracias a todos por participar. Muchas gracias. Bueno, Muchas muchas gracias a gracias. todos, ¿eh? Gracias, Que tengan compañeros. buenas tardes. Un abrazo Hasta grande. luego. Gracias. Muchas gracias.